Bueno, vamos a meternos de lleno en este tema. Desde reinas viviendo en palacios hasta mujeres marginadas en las sombras, la verdad es que las historias de las mujeres en la Biblia son increíblemente variadas. Lo que vamos a hacer aquí es un recorrido por la guía de estudio de Max Lucado, 10 mujeres de la Biblia, para explorar las vidas de 3 de ellas y ver cómo sus historias, aunque son muy antiguas, tienen mucho que decirnos hoy. Y esta frase, la verdad, resume perfectamente la idea central del libro. No estamos hablando solo de relatos antiguos, ¿eh? Son verdaderas lecciones de vida. Algunas nos marcan un camino a seguir, un camino de fe, de valentía, pero otras, cuidado, funcionan como una advertencia muy clara sobre las trampas en las que cualquiera puede caer. Y para empezar, tenemos un caso que es fascinante: Rahab. Su historia es probablemente una de las transformaciones más radicales que se pueden encontrar y se centra en cómo la gracia puede redimir por completo un pasado que era, digamos, complicado y hasta escandaloso. Lo que es realmente potente aquí es este contraste, que básicamente define toda su vida. Por un lado, tenía un pasado que la sociedad consideraba vergonzoso, y por el otro, el alcance increíble de la gracia, que la termina convirtiendo en una heroína. Toda su historia se mueve justo en esa tensión. A ver, para entender la dimensión de su cambio, hay que ver bien de dónde venía. Era una prostituta en una ciudad condenada a la destrucción. Y la Biblia no trata de suavizarlo, para nada. De hecho, lo enfatiza. La llama Rahab, la prostituta, 5 veces. Es casi como si el texto quisiera asegurarse de que no olvidemos su punto de partida, para poder apreciar a dónde llegó. Pero su transformación no fue algo que simplemente le ocurrió. No, fue el resultado de una serie de decisiones increíblemente arriesgadas. En un momento clave, eligió la fe por encima del miedo. Escondió a los espías, le mintió a las autoridades y negoció la salvación de toda su familia. Fue un acto de valentía extraordinario. Y aquí vemos el increíble resultado. Por ese único acto de fe, esta mujer, con un pasado que la marginaba, no solo se salvó, sino que fue elevada a un lugar de honor impensado. Se la nombra en la misma lista que a los grandes patriarcas, como Abraham y Moisés, un testimonio poderoso de que un momento de fe puede, literalmente, redefinir una vida entera. Ahora pasemos a Esther. Ella es otra de esas heroínas improbables, pero su historia no se trata tanto de superar un pasado, sino de encontrar el valor para enfrentar una crisis monumental. Una crisis que iba a definir el propósito de su vida. El contexto de Esther es clave. Pensemos, era huérfana, parte de un pueblo exiliado. Y sí, llegó a ser reina, pero como mujer en la antigua Persia, su poder real era muy, muy limitado. Estaba en una posición de muchísima vulnerabilidad, rodeada por una cultura que no era la suya. Y la amenaza no podía ser más seria. No se trataba de un conflicto político menor, sino de un decreto oficial para exterminar a todo su pueblo. Lo que estaba en juego era, literalmente, la vida o la muerte para toda una nación. Esta es la pregunta que le llega y que se convierte en el eje de toda su historia. ¿Será posible que toda su vida, ese camino tan improbable de huérfana a reina, la haya preparado precisamente para este instante? Es una pregunta que va directo al corazón del destino y del propósito. Su respuesta es una de las declaraciones de valor más famosas de la historia. Y si perezco, que perezca. Con esas palabras, está aceptando el riesgo mortal de ir a ver al rey sin que la llamen. Es un acto de entrega total a la causa, sin importar lo que le pudiera costar a ella personalmente. Ahora vamos a cambiar de tono completamente. Dejamos las historias de inspiración y nos metemos en una de advertencia. La de Safira. Su relato es un recordatorio muy aleccionador sobre los peligros de buscar la aprobación de los demás y de la diferencia entre lo que uno aparenta y lo que es en realidad. Para entender bien su historia, hay que entender este concepto. La palabra griega para hipócrita, upokrites, significa actor. O sea, un hipócrita es alguien que está actuando, que se pone una máscara para el público. Y esa es exactamente la esencia del error de Safira. Aquí vemos clarísimo el cortocircuito entre su actuación y la verdad. Públicamente prometieron un sacrificio total, donar todo el dinero de la venta de una propiedad.
pero en privado decidieron guardarse una parte. Crearon una imagen de generosidad que simplemente no era cierta. Entonces, acá está el punto crucial, y es muy importante entenderlo. Su pecado no fue la codicia. El dinero era de ellos, y eran totalmente libres de dar solo una parte, o incluso de no dar nada. El error fatal fue la mentira, el engaño. Fue el deseo de recibir los aplausos, la reputación por un sacrificio que en realidad no estaban dispuestos a hacer. Buscaron la gloria, pero sin el costo. Y como resultado de esa decisión, la consecuencia fue inmediata y terrible. Un final abrupto que sirve como una advertencia temporal sobre el peligro de valorar más la reputación que la integridad. Al final, estas tres historias nos llevan a una pregunta fundamental. Rajá, Ester y Zafira dejaron un legado. Claro que sí, pero de tipos muy diferentes. Y esto nos obliga a reflexionar sobre qué es lo que de verdad define el impacto de una vida. Lucado cuenta un ejemplo real y escalofriante. El epitafio que encontró en un cementerio. Moriste como viviste, sola. Es un recordatorio muy crudo de que algunas vidas terminan sin dejar una marca de conexión o de propósito, en un contraste tremendo con las vidas de impacto, sea positivo o negativo, que acabamos de ver. Y así cerramos, con esta pregunta. Cada día, con cada elección, se va escribiendo la historia de una vida. ¿Terminará siendo una fuente de inspiración, como la fe de Rahab o la valentía de Ester? ¿O servirá como una advertencia, como el engaño de Zafira? La pregunta final que estas historias nos dejan flotando es esa: ¿cómo se está escribiendo la historia de cada vida?